Cuarto día de conteo tras las elecciones estadounidenses. Cauto pero esperanzado, el demócrata Joe Biden habló por tercera vez. Indicó que ganará con una clara mayoría y anunció que ya trabaja para enfrentar la pandemia en su eventual mandato. Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que su rival no debería declararse ganador, pues sus demandas sobre los resultados apenas inician. Francia rinde un sentido homenaje a las 3 víctimas que dejó el atentado terrorista perpetrado en Niza el pasado 29 de octubre. El primer ministro galo Jean Castex expresó las condolencias de toda la nación a Niza y se mostró indignado y conmovido por las víctimas, al tiempo que el alcalde de Niza, Christian Estrosi, pidió resistencia ante el extremismo. Bolivia está lista para la posesión de Luis Arce como nuevo presidente este domingo. La investidura marca el regreso del partido Movimiento al Socialismo al poder, aunque hay protestas en la región de Santa Cruz, bastión opositor. Se prevé que Evo Morales vuelva a la nación este lunes. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Iniciamos en Estados Unidos, donde se cumplen 4 días desde las elecciones presidenciales sin que se haya declarado un ganador. El candidato demócrata Joe Biden roza una reñida victoria. Ha tomado la delantera en Georgia, Pensilvania y Nevada y sigue de primero en Arizona, que en las próximas horas actualizará resultados. Biden, que volvió a hablar anoche desde Wilmington, en el estado de Delaware, se dijo seguro de ganar. Aseguró que su intención es unir al país y que ya trabaja con su fórmula vicepresidencial y un grupo de expertos para enfrentar la pandemia. Por su parte, el presidente Donald Trump, que encabeza el conteo en Carolina del Norte y Alaska, llamó a su rival a no proclamar el triunfo, diciendo que las demandas sobre el resultado apenas empiezan. Estas dudas de la política, no vamos a estar de acuerdo en muchas visiones, pero podemos estar de acuerdo en ser cívicos uno con el otro. Menos, hay que poner la ira y la demonización atrás. Hay que reunirnos como nación y sanar, y esto no va a ser fácil. Tenemos que intentarlo. Mi responsabilidad como presidente será representar a toda la nación. Vamos ahora hasta la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, donde la Corte Suprema le ordenó a los colegios electorales estatales separar las papeletas que llegaron después de las 8 de la noche del 3 de noviembre. Este estado es considerado clave por los 20 votos electorales que aporta. Más temprano hablamos con nuestra corresponsal Mamen Sala, quien nos contó cómo avanza el conteo allí y si tomará más del tiempo estimado. Pues ese conteo avanza de nuevo muy lentamente. Para que os hagáis una idea, desde ayer solo se ha avanzado menos del 1% en ese recuento de votos. Como decías, Pensilvania podría ser la llave directa a la Casa Blanca para el demócrata Joe Biden, pero la pregunta ahora es ¿cuándo? Y bien, esto que comentabas precisamente, esa apelación, esa proclamación de la Corte Suprema que ha aceptado la petición del Partido Republicano de separar los votos llegados después del 3 de noviembre, pero con fecha anterior al 3 de noviembre, podría ralentizar este proceso. Esos votos se van a apartar y se contarán aparte, pero como digo, esto podría demorar todavía más ese conteo. En estos momentos, aquí en Pensilvania, todavía quedan cerca de 90.000 papeletas por abrirse y si hacemos caso a la tendencia que hemos visto hasta ahora, esas papeletas podrían favorecer notoriamente a los demócratas, porque hasta ahora esas papeletas por correo así ha sido, le han favorecido a los demócratas y además provienen de los puntos más demócratas de este estado. Así que esa diferencia, esa ventaja de 28.833 votos que lleva ahora mismo el demócrata Joe Biden podría verse ampliada. Además de la disputa por la presidencia, demócratas y republicanos aún sostienen una batalla por el control del Senado y de la Cámara de Representantes. Según los resultados aún parciales, el Partido Demócrata mantendrá el control de la Cámara y los republicanos están en una fuerte carrera por mantener el control del Senado. De la conformación de estas entidades dependerá el margen de maniobra que tendrá el próximo mandatario para gobernar. Veamos más detalles en el informe de Aurora Bayut. Aunque el duelo entre Joe Biden y Donald Trump está absorbiendo toda la atención, no es solo la presidencia la que está en juego en Estados Unidos. Los votantes también designan a otros miles de cargos, desde senadores hasta sheriffs y legisladores locales. En cuanto a los 435 escaños de la Cámara de Representantes, los resultados parciales sugieren una ventaja para los demócratas. Se presentaron a las elecciones de esta semana con grandes esperanzas de aumentar su control mayoritario de la
Cámara, pero el partido sufre hasta el momento la pérdida de cerca de 6 escaños. Además, distritos como Iowa e incluso una parte de California que los demócratas habían recuperado en 2018 no permanecieron azules. No ganamos todas las batallas, pero ganamos la guerra. Los estadounidenses también fueron llamados el martes para renovar un tercio del Senado. Por una parte, los republicanos conquistaron estados clave, pero no han conseguido los escaños necesarios para declarar que ostentan la mayoría. Las esperanzas demócratas ahora descansan en Georgia. Este estado podría en efecto definir la inclinación del Senado, pero la carrera parece encaminarse a una segunda vuelta. Espero que el resultado de las elecciones sea positivo, porque todos nos llevamos bien realmente, ambos partidos se llevan bien. Realmente espero que los asientos en el Senado sigan siendo los mismos, para que puedan aprender a llevarse bien. Los estadounidenses tendrán que ser pacientes para saber los resultados finales, ya que ante este contexto, en algunos casos no se resolverá sino hasta el próximo año. Y ahora el riesgo es que el próximo presidente se quede sin una mayoría clara en el Senado y la Cámara. Y en medio del conteo, las cifras de contagios de COVID-19 en Estados Unidos no son alentadoras. En la última jornada, el país rompió por tercer día consecutivo el récord de nuevos casos y reportó 127.021. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dio positivo por coronavirus. Según medios estadounidenses, el funcionario estuvo junto al presidente Trump en la noche de las elecciones y en las oficinas de campaña más temprano, y en ninguno de estos lugares portó mascarilla. Vamos ahora a Europa porque Francia rinde este sábado un homenaje a las 3 víctimas mortales que dejó el atentado terrorista en la ciudad de Niza el pasado 29 de octubre. La ceremonia es presidida por el primer ministro francés Jean Castex, quien expresó en nombre de toda la nación compasión por las víctimas e indignación por lo ocurrido. Al homenaje también asistieron las familias de los 2 franceses y la brasileña asesinados en medio del ataque. Vine a compartir a las personas de Niza, en presencia suya, señor alcalde, mi sentimiento, mi compasión y mi indignación. Estos sentimientos los comparte toda la nación. En Niza, el 29 de octubre, el terrorismo fue en contra de la libertad de culto, como ya lo había hecho en Saint-Étienne-de-Rouvray el 26 de julio de 2016, cuando un padre fue degollado cuando estaba celebrando su misa. Ninguna celebración religiosa es una ofensa en una república laica que respeta la religión por lo que ella es. Combatir el terrorismo es una prioridad para el continente europeo que se ha visto impulsada tras los atentados recientes en Francia y Austria. Los gobiernos invierten en procesos de desradicalización de jóvenes islamistas. Francia acordó con el gobierno de Túnez extraditar a tunecinos en situación irregular, mientras que en Austria las autoridades cerrarán mezquitas consideradas como radicales. Veamos más en el informe de Andrea Maya. Un homenaje en la ciudad de Niza a las 3 personas que perdieron la vida en el ataque terrorista. El ministro del Interior francés estuvo de visita en Túnez, país de donde provenía el atacante, con el fin de extraditar a un grupo de ciudadanos tunecinos en situación irregular en Francia. Consideramos que esta ideología no tiene nada que ver con las religiones, como bien lo dijo usted, pero esta ideología hay que combatirla. Le agradezco, señor ministro, después del largo intercambio que tuvimos para poder seguir haciendo este trabajo para intercambiar nuestra información y luchar contra aquellos que quieren destruir nuestra amistad y la relación fraterna entre nuestros pueblos. El primer ministro Jean Castex preside el homenaje. También estará presente el expresidente Nicolas Sarkozy. Si Francia es el país con la población musulmana más numerosa de Europa, Austria tiene en su suelo una de las mayores concentraciones musulmanas del continente en proporción a su población, de 8,9 millones de habitantes. El gobierno ordenó el cierre de mezquitas radicales tras el atentado en Viena, perpetrado por un islamista radical que asesinó a 4 personas. No puede ser verdad que los jóvenes de hoy piensen que van al cielo si matan a alguien. El imán dijo que es culpa de los padres. Creo que los padres son en parte culpables. Tienen que hacer seguimiento de la educación de sus hijos. Miembros de la comunidad musulmana, judía y cristiana en Berlín se reunieron frente a la embajada de Austria en homenaje a las víctimas.
Las autoridades germanas buscan actualmente a 4 personas que se cree tenían vínculos con el atacante de Viena. Continuamos en Europa y dejamos el extremismo para hablar de coronavirus. La segunda ola de COVID-19 no da tregua en este continente. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que ya hay más de 12 millones de casos y 300.000 muertes en Europa. Los gobiernos de varios países continúan imponiendo restricciones para controlar los contagios. Una de las situaciones más críticas se presenta en Francia, donde este viernes se registró un nuevo récord con 60.468 nuevos positivos en 24 horas. Grecia y Reino Unido volvieron al confinamiento e Italia ya acumula más de 800.000 contagios en total. En París, el ministro de Transporte francés explicó cómo controlarán la situación en los aeropuertos. La idea es aislar a las personas positivas, sean asintomáticas o no, tratarlas, rastrear los casos positivos y cortar las cadenas de circulación del virus. Esta misma filosofía, este mismo método de operación está en línea con el conjunto de dispositivos que hemos desplegado con las pruebas de antígenos en las salidas a partir de hoy y en las llegadas la próxima semana. Y vamos ahora hasta África porque continúa la tensión en Etiopía. El Parlamento de ese país aprobó una resolución que le permite al gobierno nacional formar un ejecutivo de transición interino en la región del Tigre. La imposición de un gobierno interino se produce en medio de los enfrentamientos entre el Frente de Liberación del Tigre, que controla la región y es considerado rebelde por el Ejecutivo Nacional. La tensión es tan alta que el primer ministro etíope y Premio Nobel de Paz 2019, Abiy Ahmed, le declaró la guerra a esa organización y lanzó una ofensiva militar en la región. Cambiamos de continente, vamos a América Latina porque este lunes Luis Arce se posesiona como nuevo presidente de Bolivia, lo que marca el regreso del movimiento al socialismo al poder. Asimismo, se concreta la oportunidad de regreso, prevista para el lunes, del exmandatario Evo Morales, exiliado en Argentina. Se prevé que el expresidente dé una conferencia de prensa en las próximas horas, mientras que continúan las protestas en la región de Santa Cruz, bastión opositor, que piden frenar la posesión. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. En un simbólico ritual indígena, Luis Arce recibió el bastón de mando que representa el liderazgo que asumirá como presidente de Bolivia. Este 8 de noviembre, Arce tomará juramento tras lograr una aplastante victoria en las pasadas elecciones del 18 de octubre. Recibimos en Tiahuanacu la energía de la Pachamama y los ancestros para gobernar en paz, unidad y prosperidad. No defraudaremos la confianza del pueblo. Al dejar el cargo de presidenta de Bolivia, Arce relevará a Yanine Áñez, quien asumió el poder de forma interina en 2019, tras unas fallidas elecciones presidenciales que provocaron la salida del expresidente Evo Morales y sumieron al país en una crisis política. A su ceremonia asistirán los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, de Colombia, Iván Duque, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, así como el rey Felipe VI de España y una serie de delegaciones de los países vecinos. La instalación de Arce en el gobierno fue la oportunidad para que Evo Morales regresara al país tras haber estado exiliado en Argentina. El exmandatario tiene previsto llegar a Bolivia por vía terrestre este lunes en medio de una caravana en la que recorrerá varias ciudades. No está claro si Morales planea reintegrarse a la vida pública. Sin embargo, su heredero, Luis Arce, dejó claro que no habrá un papel para él en este gobierno. Tenemos ahora una noticia que enluta al cine y a la política argentina. Falleció el reconocido director de cine Fernando Pino Solanas a los 84 años por coronavirus. Nos disculpamos, pues nuestra emisión anterior hubo un error en las imágenes del celebrado documentalista. Solanas murió en París, donde trabajaba como embajador de su país ante la UNESCO. El director es recordado por su militancia en la izquierda argentina y su extensa trayectoria cinematográfica que le valió multitud de premios nacionales e internacionales. Y vamos ahora a dar un vistazo a lo que registra nuestra página web, france24.com. En portada tenemos un minuto a minuto de las elecciones estadounidenses con Joe Biden, que no se declara ganador, pero ya adelanta su agenda presidencial. También Trump, que divide a los republicanos tras sus acusaciones sin evidencia de fraude electoral, y los resultados minuto a minuto de las elecciones en una infografía estado por estado. Llegamos así al final de este informativo. Recuerden que pueden ampliar toda esta información en France24 y france24.com.